Hola, soy Anton, y hoy vamos a hablar de algunos descubrimientos realmente intrigantes relacionados con nuestros ojos. Es algo que, técnicamente, damos por sentado, pero que en realidad representa uno de los órganos más distintivos y complejos de todo el reino animal. También es algo extremadamente exitoso desde el punto de vista evolutivo, porque muchos animales diferentes tienen ojos y muchísimos dependen de ellos para sobrevivir. Así que, en este video, vamos a hablar de un estudio reciente que descubrió algo que no sabíamos antes y que, en concreto, responde a la pregunta de por qué los ojos humanos, o técnicamente, los ojos de los mamíferos, son tan diferentes de los de casi todos los demás animales. Pero primero, empecemos con un argumento evolutivo bastante inusual, que ni siquiera Darwin pudo responder. Y es que, durante siglos, la idea de los ojos incluso se usó como argumento en contra de la evolución, principalmente porque parecían ser demasiado perfectos como para haber surgido por casualidad. Incluso Charles Darwin admitió, de forma famosa, que la idea de que el ojo evolucionara de manera natural, o a través de la selección natural, parecía algo absurdo, y era muy difícil de explicar. Sin embargo, en las últimas décadas, muchos estudios, incluyendo algunos de los trabajos más importantes de los últimos años, finalmente han logrado reconstruir el increíble recorrido de cómo prácticamente la mayoría de los animales obtuvieron sus ojos. Y resulta que, desde el punto de vista evolutivo, hace muchísimo tiempo nuestros ancestros básicamente solían ser una especie de cíclope, o, en esencia, tenían un solo ojo en el centro. Y eso resulta ser extremadamente importante para explicar por qué los ojos humanos, o una vez más, los ojos de los mamíferos, son un poco diferentes de los de muchos otros grupos de animales. Así que, hoy vamos a analizar este estudio reciente y a comentar algunos de los principales descubrimientos relacionados con la evolución de la visión. Pero, mucho más importante, vamos a hablar del hecho de que, al parecer, sí tenemos un tercer ojo dentro de nosotros, no algún tipo de ojo metafísico o simbólico, sino uno real que, técnicamente, todavía conserva la misma función que tenía hace 600 millones de años. E irónicamente, está literalmente justo aquí, en el centro. Así que hablemos de lo que los científicos descubrieron recientemente. Y bueno, en cierto sentido, esto podría volarte la cabeza, al menos a mí me la voló cuando lo leí. En resumen, este estudio explica las propiedades inusuales de los ojos humanos como resultado de un cambio temporal en el estilo de vida de un antiguo ancestro de los mamíferos hace unos 600 millones de años. Pero para entender los avances recientes, primero tenemos que hablar de lo que los científicos ya saben desde hace bastante tiempo. O, básicamente, tenemos que hablar de la evolución de los ojos en general y de cómo creemos que empezó todo esto. Y como probablemente sabes, la evolución del ojo no fue un solo evento. De hecho, hay mucha evidencia de que los ojos complejos y la idea de la visión muy probablemente evolucionaron de forma completamente independiente, al menos 40 veces, y posiblemente hasta 65 veces, en distintos grupos de animales. En otras palabras, era un mecanismo tan exitoso que básicamente evolucionó en animales completamente diferentes, dando como resultado ojos completamente distintos. Pero, a pesar de esta diversidad, casi todos los ojos comparten el mismo control genético básico. En realidad, se trata de un gen llamado PAC6, un regulador maestro del desarrollo de los ojos y del cerebro. Y por si te lo estás preguntando, se ve más o menos así. Así que esto es algo que prácticamente todos los organismos que tienen ojos también parecen poseer, lo que sugiere que es algo extremadamente antiguo y que muy probablemente evolucionó hace casi 1000 millones de años. Y para prácticamente todos los organismos que desarrollaron visión, muy probablemente todo empezó de una forma extremadamente parecida. Empezó con proteínas simples, sensibles a la luz, llamadas opsinas. Y esto básicamente era una especie de mancha ocular que en realidad no podía ver formas ni detectar movimiento, pero sí podía distinguir entre la luz y la oscuridad. Esto es algo que todavía existe en animales como las planarias, así que prácticamente la mayoría de los animales que tienen ojos muy probablemente comenzaron así. Pero luego, con el tiempo, muchas de estas zonas planas de células empezaron a hundirse hacia adentro y comenzaron a formar una especie de copa. Y esto fue una mejora enorme, porque ahora les permitía a los animales saber de qué dirección venía la luz. En esencia, les permitió tener una sensibilidad direccional limitada. Una vez más, esto es algo que sí existe en algunos de los gusanos más primitivos, pero fue realmente el siguiente paso el que empezó a cambiarlo todo. Aquí apareció el ojo estenopeico, o de agujero diminuto. A medida que esta copa se hacía cada vez más profunda, la abertura empezó a hacerse más pequeña, y básicamente, comenzó a actuar como una especie de cámara estenopeica, lo que permitió que se formaran las primeras imágenes reales, aunque en general eran bastante tenues. Pero cuando esta cavidad empezó a llenarse de líquido, fue cuando las cosas comenzaron a evolucionar muy rápidamente y la visión se volvió cada vez mejor. Así que, básicamente, el último paso fue el cristalino, algún tipo de capa transparente y protectora, muy probablemente algún tipo de piel transparente, que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una lente capaz de enfocar la luz. Y aunque por sí solo esto puede parecer un proceso muy largo, según varios modelos evolutivos y simulaciones por computadora, para evolucionar desde una simple mancha ocular hasta un ojo mucho más complejo con cristalino, los animales en realidad no necesitarían más de 400.000 años. Así que, en teoría,
puede ser un proceso extremadamente rápido, y parece ser tan efectivo que ocurrió decenas de veces, dando lugar a estructuras oculares muy similares. Y ese es el camino general para la mayoría de los animales, que terminó produciendo una gran variedad de ojos diferentes. Y por cierto, si quieres aprender sobre las formas inusuales de los ojos y algunas de las propiedades extrañas que tienen los ojos de ciertos animales, revisa uno de los videos anteriores que dejo en la descripción, pero siempre ha existido una pregunta sobre los ojos que nosotros tenemos. Porque, comparados con los de muchos otros animales, nuestros ojos son en realidad un poco diferentes, y una de las mejores comparaciones aquí es básicamente entre nuestros ojos y los ojos de un pulpo. O técnicamente no solo de un pulpo, sino de prácticamente cualquier invertebrado con ojos complejos, incluyendo sepias y calamares. Y este, por supuesto, es un ejemplo clásico de evolución convergente. Tanto los ojos de un ser humano como los de un pulpo desarrollaron una estructura de tipo cámara, con un cristalino, un iris y una retina. Pero el cableado interno parece ser completamente diferente. En concreto, porque en los humanos y en muchos mamíferos, el ojo está invertido. En cambio, los pulpos tienen una retina no invertida. O, para decirlo de otra manera, en nuestros ojos los receptores sensibles que perciben la luz parecen estar ubicados en la parte posterior del ojo, mientras que las neuronas conectadas a todo esto están delante. En el caso del pulpo, las células sensibles están delante y las neuronas están detrás. Y debido a esto, el ojo humano tiene lo que se conoce como un punto ciego, donde muchas de estas neuronas o muchas de estas fibras nerviosas convergen en un solo punto y forman lo que se conoce como el nervio óptico. Así que, como hay una especie de agujero dentro de la retina, eso forma un punto ciego. Los pulpos y los calamares no tienen ningún punto ciego. Nuestros ojos también difieren en la forma en que enfocan y usan el cristalino. El ojo humano utiliza pequeños músculos llamados músculos ciliares para cambiar la forma real del cristalino, mientras que los pulpos parecen enfocar de una manera muy similar a la lente de una cámara tradicional, moviendo todo el cristalino hacia adelante o hacia atrás. En otras palabras, aunque el efecto general de la visión parece ser el mismo, la estructura es completamente diferente. Y, por supuesto, además de esto, los humanos tenemos un sistema sofisticado que normalmente incluye al menos 3 tipos de células cónicas, lo que nos permite ver 3 colores diferentes, mientras que los pulpos solo tienen un tipo de fotorreceptor, pero ellos son sensibles a la polarización de la luz, algo que nosotros no podemos ver. Así que aquí la pregunta obvia era, bien, ¿por qué nuestros ojos evolucionaron de una manera tan diferente? ¿Y por qué la retina de los vertebrados parece tener una estructura tan extraña en comparación con la de todos los demás? Y bueno, ese es básicamente el enfoque de este estudio reciente sobre la evolución de la retina de los vertebrados, que explica gran parte de esto mirando hacia atrás aproximadamente 600 millones de años. Primero, en el estudio hay una ilustración increíble que resume las principales diferencias y similitudes entre los distintos ojos en varios tipos de animales, desde insectos hasta diferentes tipos de gusanos y, por supuesto, vertebrados. Pero resulta que nuestros ojos, o los ojos de los vertebrados, podrían haber tenido un origen mucho más extraño. Aquí, los científicos George Kafetsis y Dan Nilsson analizaron 36 grandes grupos de animales vivos y descubrieron que las células sensibles a la luz parecen encontrarse siempre en 2 lugares, o bien en pares a los lados de la cabeza, algo parecido a lo que tenemos nosotros, o a veces en el centro de la cabeza. Básicamente, una especie de ojo central. Y aparentemente, hace 600 millones de años teníamos un ancestro inusual, parecido a un gusano, que parece haber tenido ambos conjuntos. En otras palabras, tenía ojos laterales y un ojo central. Obviamente, no está del todo claro por qué evolucionó esto, pero muy probablemente cumplía algún propósito. Sin embargo, alrededor de esa época, muy probablemente debido a diversos cambios climáticos, en lugar de ser organismos activos que se alimentaban y probablemente se movían, eventualmente se volvieron estacionarios y, como muchos otros gusanos, se convirtieron en filtradores. Básicamente se enterraban en el fondo marino y permanecían más o menos inmóviles. Y como ya no se movían, los ojos a los lados de la cabeza, o los ojos que servían para orientarse, dejaron de ser necesarios. Y tal como suele ocurrir con los animales que no usan algo, con el tiempo lo pierden. Esto de hecho ocurre con muchos peces diferentes que, por ejemplo, viven en completa oscuridad y con el tiempo pierden los ojos. Pero debido a su estilo de vida, muy probablemente todavía necesitaban poder distinguir el paso del tiempo, o más específicamente, saber cuándo era de día. Así que necesitaban alguna forma simple de detectar la luz. Y por eso, sus células sensibles a la luz en el centro de la cabeza parecen haber permanecido y eventualmente se desarrollaron hasta convertirse en algún tipo de ojo único en la línea media, que puedes ver más o menos aquí. Así que, como mencioné al principio, hace 600 millones de años, nuestros ancestros posiblemente eran una especie de cíclope, un diminuto cíclope con forma de gusano, inmóvil. Pero luego el clima volvió a cambiar y nuestros ancestros decidieron cambiar nuevamente su estilo de vida. Muy probablemente volvieron a nadar, lo que significa que necesitaban orientarse otra vez. Y eso significa que necesitaban recuperar esos ojos laterales que habían sido tan exitosos antes. La evolución resolvió esto haciendo que aquel único ojo central desarrollara copas a cada lado, y que esas copas eventualmente se desplazaran hacia los lados de la cabeza, convirtiéndose en los pares de ojos que la mayoría de los vertebrados tienen hoy.
Así que, básicamente, este fue el comienzo de algunos de los primeros peces, y esos peces eventualmente llegaron a la superficie terrestre y evolucionaron en lagartos, que luego evolucionaron en mamíferos y finalmente en nosotros. Y en general, esto explica por qué los ojos de los vertebrados son tan diferentes de los ojos de los invertebrados, yendo una vez más a los pulpos y a la mayoría de los insectos. Así que nuestros ojos son, en esencia, una versión reutilizada de aquel ojo central ubicado en la línea media. Bien, genial. Supongo que es una propuesta interesante y una hipótesis interesante. Pero primero que nada, ¿hay alguna prueba? Y segundo, ¿por qué mencioné al principio que todavía parecemos tener un tercer ojo? Bueno, eso es porque este descubrimiento en particular explica muchísimo sobre una glándula específica ubicada justo aquí, en el centro. La glándula pineal. Es ese puntito rojo diminuto que ves justo ahí en el medio. Y basándonos en muchos estudios de neurociencia, sabemos que en los humanos, la glándula pineal, esta estructura inusual con forma de piña, parece producir melatonina y regular nuestro sueño. En otras palabras, es fundamental para regular los ritmos biológicos. Pero también sabemos que es algo sensible a la luz, en el sentido de que normalmente recibe señales de nuestros dos ojos, a través del hipotálamo. Así que cuando está oscuro, la producción de melatonina aumenta, lo que te da sueño. Pero cuando hay luz, la producción se detiene, y eso te permite mantenerte alerta. Y esa, por supuesto, es la base natural del llamado ritmo circadiano. Pero sabemos que otros vertebrados obviamente también tienen esto. Y de manera intrigante, en muchos otros vertebrados, como ciertos lagartos, ranas y por supuesto peces, la glándula pineal está conectada a un tercer ojo visible en la parte superior de la cabeza. Esto se conoce como ojo parietal. Aquí, por ejemplo, hay uno en una rana toro, y aquí hay uno en un lagarto. Y esto no es solo un punto. Es un ojo real, con córnea, cristalino y retina. Y aunque nuestra glándula pineal técnicamente está enterrada dentro del cráneo y no ve la luz directamente, todavía contiene estructuras y células relacionadas con ese sistema, llamadas pinealocitos. Estas células también están vinculadas evolutivamente con las células sensibles a la luz de nuestros ojos, o para decirlo de otra manera, si de alguna forma pudieras iluminar directamente la glándula pineal, probablemente lo notarías. Así que, en un sentido muy real, no está mal decir que tenemos tres ojos, y que sí tenemos un tercer ojo justo aquí, en el centro, aunque ya no vemos mucho con él, a diferencia de otros vertebrados como ranas y peces. Pero, más importante aún, esto confirma esta historia de origen tan inusual y confirma que el origen de la visión de los vertebrados todavía está dentro de nosotros incluso hoy. De hecho, confirma que nuestros ojos muy probablemente comenzaron a partir de aquel ojo central, en algún momento hace unos 600 millones de años. Pero, en cuanto a la evolución de la visión, todavía queda una pregunta. ¿Por qué tantos animales tienen ojos? O, básicamente, ¿por qué la visión es tan exitosa? Y hoy se cree que fue realmente por la explosión cámbrica, hace aproximadamente 540 millones de años. Esto se basa en una idea conocida como la hipótesis del interruptor de luz, que sugiere que una vez que aparecieron algunos de los primeros ojos complejos, especialmente en animales como los trilobites, esto básicamente desencadenó una especie de carrera armamentista evolutiva. Y eso se debe a que la visión convirtió a los animales en cazadores activos, y no solo en organismos que se alimentaban pasivamente. Y eso significa que las presas también tuvieron que evolucionar para poder sobrevivir. Así que aquí tuvimos una especie de estallido de innovación evolutiva, que eventualmente llevó a la enorme diversidad de vida y a la enorme diversidad de ojos que vemos hoy. Pero sin esta primera evolución de los ojos, la complejidad que vemos dentro de nosotros nunca existiría. Así que la evolución del ojo fue en realidad extremadamente importante. Pero una vez más, debido a la forma en que nuestros ojos evolucionaron, y debido a que fueron una especie de derivación de aquel ojo central, en esencia, contienen una especie de herencia evolutiva imperfecta. Básicamente, eso explica por qué nuestros ojos parecen estar construidos al revés e invertidos en comparación con los ojos de los pulpos. Pero, a pesar de este diseño invertido, nuestros ojos todavía parecen ser mucho más eficientes e incluso parecen tener un metabolismo mucho más alto, lo que de hecho nos ayuda a ver detalles increíbles que son casi imposibles para muchos invertebrados diferentes. En otras palabras, a pesar de este diseño al revés, nuestros ojos siguen siendo mucho más eficientes. En general, este tipo de estudios nos acercan un poco más a entender cómo evolucionó la vida compleja y cómo nuestros cerebros y nuestros sentidos parecen estar conectados entre sí. Así que esto básicamente nos muestra que la evolución no siempre encuentra un camino perfecto, sino que a veces toma atajos inusuales, o incluso reutiliza algo que ya tenemos para crear algo extraño y espectacular. Pero, al menos por ahora, eso es todo lo que quería mencionar. Cuando descubramos algo más, volveremos para hablar de esto en algunos videos futuros. Hasta entonces, gracias por ver. Suscríbete. Vuelve mañana para aprender algo más. Sigue siendo increíble. Nos vemos mañana y, como siempre, adiós.